Hoy están menos habladores que ayer. Nadie ¿Listo? quiere hablar, profe. Entonces vamos a empezar hablando de el señor Edward Walter Kremer. Él era un economista estadounidense, nació el 29 de junio de 1875. Fue conocido a nivel mundial como el doctor del dinero. Era un asesor económico de países en todo el mundo, especialmente latinoamericanos. Fue promotor de políticas monetarias dedicadas principalmente a los problemas de la inflación. Esto lo logró a través de la implementación de monedas fuertes y presupuestos más balanceados. Se graduó con honores en la Universidad de Middleton, obtuvo un doctorado a los 28 años, fue nombrado asesor financiero de la Comisión Filipo-Estadounidense. En 1912 empezó a ser profesor universitario en la Universidad de Princeton. Fue director de finanzas internacionales y pues ahí fue donde empezó la reputación que se ganó a nivel mundial como el doctor de la moneda, doctor del dinero. Bueno, vamos a compartir la presentación. Profe, o sea que el presidente, pues decía la lectura, ¿no? Que el presidente Pedro Nelo Espina, o sea, lo contrató para traer como un mejor, ¿cómo explicarlo? Tú tienes música, es que casi no te escucho. ¿Qué escucha, profe? ¿La música? Sí, háblame un poquito más duro, ¿sí? Por favor. Profe, que decía que el presidente Pedro Nelo Espina había contratado a Edwin Walter, bueno, a Kemer, Kemerer, bueno, sí. pero, o sea, yo digo que fue más como para controlar o regular toda la economía colombiana, ¿no? Sí. Por O sea, eso, pues dice ahí que por eso se crea el Banco de la República. Fue el organizador, ¿no? es que les estaba haciendo como para que supieran por qué lo llamaron a él. ¿Okay? Entonces, como una Ah, reseña de quién era él y por qué lo llamó el Banco de la República para solucionar todos los inconvenientes. Igual yo ayer como que medio lo nombré en el tema, pero no entramos a profundidad de quién era, por eso empecé la explicación, para que supieran quién era y pudieran entender el por qué. Por favor, le bajan a la música, el por qué lo llamaron a él para solucionar esos problemas. ¿Listo? Entonces, lo que pudieron leer en la plataforma fue la misión Kennedy, ¿sí? Entonces, fue el nombre que se recibió a un grupo de expertos que fue encabezado por este señor del que les acabo de hablar, en que contrató en 1923 el presidente Pedro Nelo Espina, como ya realizaron la lectura. Lo primero que hizo él fue realizar un estudio sobre la economía colombiana con los agentes regionales, socios, agricultores y las cámaras de comercio. Esta misión condujo la organización de leyes dictadas en el año anterior a este, mediante la Ley 25 de 1923, que fue la que les hablé ayer, que se creó el Banco de la República, una entidad que tenía la facultad de emitir la moneda colombiana, el tiempo de administrar las reservas internacionales y como banquero del gobierno y prestamista en última instancia. El Banco de la República fue una creación fundamental para organizar todo el problema económico del país, ya que con el paso de los años fue experimentando los cambios que les fui nombrando desde 1931 hasta 1939.
Todo gracias a este señor se empezaron a implementar muchas políticas de crecimiento económico a nivel nacional. Él no solo asesoró nuestro país, asesoró la mayoría de países de Latinoamérica, estuvo en Perú, estuvo en Bolivia, en todos lados estuvo como organizando todo el tema de la moneda. Por eso fue nombrado a nivel nacional e internacional como el doctor Moneda. Listo, entonces, el año pasado hicieron una reunión, no, mentiras, en el 2018, en junio, se realizó una reunión que fue un seminario en Colombia para conmemorar 95 años de realizar esta misión. ¿Por qué hacen este tipo de reuniones? Pues porque es importante, gracias a que este señor hizo que se organizara eh, todo el tema económico del país. No solo con lo del Banco de la República, sino porque gracias a él empezaron a surgir nuevas leyes en nivel económico, hizo aportes a la institucionalidad económica del país y demás. Entonces, empezó a evolucionar desde 1930 hasta 1986. Con la indemnización de Panamá empezó a entrar por primera vez dinero económico extranjero al país. Veníamos de un siglo XIX lleno de inestabilidad económica, no habían avances, había conflictividad política, el país tuvo 9 constituciones, entonces enfrentó grandes cambios, permanentemente estuvo en una crisis comercial, en crisis financiera, y al filo del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tomó mucha fuerza con la Guerra de los Mil Días. En ese momento el país exportaba muchísimo dinero al año. Entonces, al crearse el banco, mejora la institucionalidad, tenía plata para una expansión, a eso se empezó a endeudar el país a nivel externo, surgió la crisis que les digo del siglo XIX. Por favor, toman apuntes. Entonces, Misión Kemmerer tuvo que volver, o sea, hizo la primera reforma como el estudio, asesoró para el inicio del Banco de la República, asesoró para la Federación de Cafeteros y tuvo que regresar a hacer otro segundo estudio a la que se le llamó la segunda misión Kemmerer. Y a partir del 2014 el país tuvo que enfrentar caídas a nivel económico como la caída del dólar, la caída de la Federación Nacional de Cafeteros, ya que empezó a bajar la producción del café y asimismo empezó a fallar la, el- la, la importación, la exportación del café. En los 50 el banco era pequeño, todo estaba controlado por tasas, las inversiones eran forzosas, fue un incremento de la creación, empezaron los bancos popular, ganadero, cafetero, que ya se los nombré ayer, empezó a estructurar el desarrollo de Misael Pastrana. Entonces, hubo proyectos de ley que después se materializaron ya con la venida del señor Kemmerer. Este fue la ley del Banco de la República, el banco emisor, ley sobre crecimientos financieros
Con esta se creó la superintendencia bancaria que les decía que era para tener controlado todo el tema bancario y que no se empezaran a emitir dineros de más. Eh, Fue también emisor de la ley de timbre, que ya pues obviamente no se utiliza, pero que en su momento organizó todo el tema aduanero y pues gracias a la ley de Kemmerer empezaron todo el tema de la renta, pues el impuesto de renta basada en los ingresos de las personas. Entonces, Turbay se había endeudado y justo allí llegó la crisis de la deuda. Belisario entró y ya pues había invertido el Banco Nacional, estábamos en crisis financiera. En octubre del 82 se nacionaliza el Banco del Estado y interviene el Banco de Colombia. Los grandes bancos entraron en problemas económicos y ahí empieza la creación del Fogafín, que fue en el año 1985. Esta entidad era del gobierno y perteneciente al Banco de Colombia. Profe, yo tengo una duda. Dímelo. Kemmerer también trajo, entre todo lo que trajo, también fue el que trajo el UPAC, No. No, ¿no? después de la visita de él empezaron como a implementar grandes cambios, pero entre esta no está el UPA. Ah, ok. ¿Listo? O sea, fue como el inicio de, pero él no tuvo nada que ver con la implementación. Profe, o sea que se puede decir que todo surgió de... Gracias al estudio económico que él hizo, pues decidieron hacer todos los arreglos a nivel económico, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, por eso fue que se llamó el rey del dinero, el doctor del dinero. Profe, qué pena. Es que no sé si soy la única, pero se congela. No lo estoy escuchando. ¿Pero qué? No te entendí. ¿Me repites? ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Carol, ¿quién fue la que me habló? Carol, profe, fue la que te habló. Carol, ¿me repites, por favor? Es que no sé si es mi internet, profe, o es el suyo, pero como ya 3 veces se ha congelado pues su imagen, ya lo que está hablando no se va la onda y me saca y vuelve y se entra solo. ¿A todos les está pasando? ¿O solo a ella? A mí no, profe. Entonces es tu A mí internet, tampoco. Carol. Tampoco. Ubícate en otro lugar a ver si mejora, por favor. Profe, es que mi computadora es de mesa. Sería descargar Zoom en el celular. Es como más fácil, ¿sabes? Voy a intentar, profe. Pero sí, entonces debe ser tu señal de internet o muchas personas lo están utilizando, no sé. Sí, señora, yo pensé que eran todos, qué pena. Pues como Holman no lo vi ahí tampoco conectado. No te preocupes. Pero es que Holman normalmente va y viene todas las clases. O sea, yo lo tengo ahí, luego ya no aparece, luego vuelve a aparecer, todo el tiempo está igual. Sí, señora. ¿Listo? Entonces ya mira. Entonces quiero compartir un-
¿Lo están viendo? Profe, yo estoy viendo. No, yo veo ser el escritorio. Exacto, sí, también. Ok, espérenme otra vez. Vamos a intentar. Pero la presentación sí la estaban viendo, ¿verdad? La de PowerPoint, sí, señora. Ok, espérame a ver. ¿Ahora sí? ¿O sigue No, igual? ¿Siguen sigue viendo igual. escritorio? No, profe, sigue señora, igual en el sigue escritorio. viendo el escritorio. Sigamos con la presentación mientras tanto, entonces. Ya les hablé de la crisis de las corporaciones de ahorro, ¿verdad? Ya se me fue en qué hoja quedé. Mi computador hoy anda peor que ayer. Listo, entonces les estaba diciendo que se fundó la Bolsa de Bogotá en 1922 gracias a este señor para que las empresas consiguieran capital. Los bancos empezaron a emitir acciones y a colocarlas en la bolsa. De esto otro ya les hablé. En los 50 era pequeña y estaba muy controlada. Las tasas y los encajes, las inversiones, eran eran de un esquema que estaba muy mal manejado. Entonces, el señor Carlos Llena deja de estructurar el plan de desarrollo a Misael Pastrana, y ahí empezó el conflicto de la planeación y el gobierno, que generó un cambio en toda la planeación. Entonces, ahí con el gobierno de Carlos Lleras empezó todo el tema de promover la constitución en las ciudades. Empezaron a crear mecanismos para el UPAC, que en ese tiempo ya estaba. A partir de allí empezaron a fundar las corporaciones de ahorro, de vivienda. Se hizo el FABI, que era un sistema que apoyaba todo el tema económico. Esto se puede analizar de diferentes maneras. En algún momento se produjo una distorsión en todo el sistema financiero. Las corporaciones de ahorro y vivienda tenían libertad de manejo, pero entonces vivían todo el tiempo, estaban compitiendo con los bancos. Ahí por eso fue que se introdujo el UPAC, y este trajo modernidad a todo el sistema económico del país. Durante el gobierno de
No, este ya les hablé de Lleras. Listo, bueno, entonces el país vivió un momento de bonanza económica ya cuando empezó todo lo de el café, la importación del café, a esto se empezó la alza, se sumó la alza del petróleo, pero entonces el sector financiero tuvo que realizar ajustes porque empezaron a reprimir todo el tema del café, el alza del petróleo, la marihuana, todo esto, y cayó durante el gobierno de Belisario Betancur. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, señora. Sí. ¿Y escuchan? No. No, profe. La misión Kemmerer. Hi, mucho gusto. Ahora sí estamos escuchando. Edwin Walter Kemmerer. Yo soy economista de la Universidad de Wasseraya, en Middleton. Muchos me conocen como Money Doctor. Antes de 1923, yo estuve en Filipinas, México y Guatemala, dando consejos financieros. Mientras que en Colombia, 1921, gran crisis, presidente renuncia, Marcos Miguel Suárez no aguanta la presión. 1922. El Congreso resolvió que la crisis de 1921 y todas desde 1886 son gracias a la carencia de un sistema administrativo y financiero. Crearemos el Banco de la República por medio de la ley de 1922 y traeremos un grupo de expertos para que nos ayuden a estructurar nuestra organización financiera. En 1922, el presidente Pedro Nelo Espina dijo: nombró ministro plenipotenciario de Colombia en Washington a Enrique Laya Herrera, con el encargo de contratar una misión de expertos de acuerdo con la ley de 1922. Es ahí donde entro yo. El ministro plenipotenciario me dijo: necesitamos su ayuda. Creemos que es el indicado debido a sus conocimientos y experiencia. Junto a 4 hombres, lleve a cabo una misión financiera en Colombia para ayudarnos con la crisis. Y le dije que sí. A H.M. Jefferson, Rogers, Thomas Russell y Frederick Glass, viajé a Colombia en 2 ocasiones. Mi misión generó muchas expectativas. El país se encontraba dividido. Por un lado, jóvenes que calificaban la misión de innecesaria y peligrosa como Eduardo Santos, Luis del Corral y entre otros, los que veían la misión como la panacea para la crisis. Muchos la criticábamos porque el fin de la misión era conflictivo, solo nos aconsejarían, pero la tergiversaron. Después de estudiar mucho la situación, logramos muchísimas mejoras. Aconsejamos al país muchos proyectos que se convirtieron en leyes. Ley del Banco de la República, por la cual se organizó el Banco Emisor. Ley sobre establecimientos bancarios, por la cual se creó la Superintendencia Bancaria. Ley de Timbre, que reorganizó el funcionamiento de las aduanas,
y estableció la recaudación de rentas nacionales. Ley de impuestos sobre la renta, que organizó el recaudo tributario. Ley de Contraloría, que transformó la antigua Corte de Cuentas en la Contraloría General de la República. Ley sobre la fuerza restrictiva del presupuesto, que limitó las facultades del Parlamento para ordenar el gasto público y dejó esta iniciativa en manos del Poder Ejecutivo. La ley que creó la superintendencia bancaria generó mucha molestia entre las empresas de bancos. Su finalidad era controlarlos y vigilar que manejaran bien el dinero de la gente. Ellos sintieron que atacábamos solo la vida. Pero logramos hacernos entender que todo era para asegurarnos del futuro y que no dudábamos de su honorabilidad. Fue así como logramos reestructurar la organización económica del país. A pesar de quienes criticaban mi misión, obtuvimos grandiosos resultados y así seguí con mi misión por otros países. Principalmente los que criticábamos la misión lo hacíamos porque Kennedy trataba de copiar las leyes norteamericanas. Esto claramente no funcionaría. Sería difícil que se aclimataran a la idiosincrasia colombiana. Si bien las apuestas fueron para el público y muy democráticas, nos llevaron, por ejemplo, a obtener préstamos y descuentos del banco, lo que quiere decir que no era un banco para banco, sino un banco para el público. Pero eso es realmente bueno. Está bien. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿ese video va a estar en la plataforma? El video ya lo subí a la plataforma, lo subí ayer. Ay, perdón, profe. Tranquilo, ¿lo pudieron escuchar bien? ¿O también fue como señora. el video? Pues lo digo por eso, Escucho porque bien. mi internet está re malo, entonces, profe, Yo no ya pensé escuché que era el nada. mío, pero yo ya estoy viendo que el problema es el de ustedes. Profe, también puede ser el suyo, digo. Que, no, el ruido sí aquí es terrible. Comentarios sobre el video. ¿Por qué Interesante. las empresas no querían que el man hiciera eso, profe? ¿Cómo es que se llama? Esos eran tus comentarios de este hombre. Y ahorita te respondo. ¿Alguien me quiere comentar Profe, algo? ¿no era el gobierno colombiano quien ahí decía que no querían adaptar estas normas, estas leyes? Al ver que empezaron a llamar personas del exterior, él es estadounidense, entonces todas las empresas, ustedes saben que siempre las empresas que manejan el dinero del país, entonces no quieren que se realicen cambios que no les convengan. Entonces decían que él lo que quería era venir a implementar todas las leyes estadounidenses a Colombia, pero como ustedes vieron, entonces no fue así, porque lo que hizo fue organizar todo el tema económico del país. Gracias al Banco de la República es que empezaron a como a darle valor al dinero, empezaron a realizar préstamos, empezaron a trabajar el dinero de una manera diferente que generara beneficios no solamente para ellos, sino se supone que los beneficios son para todos, ¿no? Los beneficios para las personas son en cuanto a los créditos y las facilidades de pago. Exacto, no querían adaptar la forma y la adoptaron por obligación y terminaron muy, muy beneficiados. Exacto. Gracias, profe. Fueron los dos beneficiados, pero fueron en primera instancia fueron los mayores opositores que tuvo esta situación. William, ¿claro? Sí, profe, gracias. Sí, señora, gracias. Les voy a compartir el otro. Si no me pone problema, porque es que cuando tengo abierto Zoom, todo el computador pone problema para todo. Pero era nuestro internet. No. Me refiero a los videos. Muchos de ustedes dicen que se les escucha cortado, pero entonces no es a todos, entonces no es el mío. Pero el ruido sí mejoró.
¿O sigue igual? El audio hoy está mucho mejor, profe. No, sí, es que odio utilizar esto porque se me enreda todo el pelo, pero pues ni modo. Profe, pues digamos que lo de los videos es que a veces también es la señal de uno. Usted misma sabe que el internet ha estado molestando en todos lados. Entonces, Sí, es puede en ser todo tanto el lado porque suyo como como a el esta hora resto. estamos todos ahí para trabajar, para estudiar, para todo, entonces por eso es que todos tenemos problemas ahorita con el internet. Pero Exacto. pues Por ejemplo, tratamos de hacer lo mejor posible. yo no me vi mitad del video, profe, me sacó de la reunión y yo como conectando y yo, ay, Dios, ¿A quién? yo, Pero es que siempre estás como vas y vienes todo el tiempo. pues, o O sea, sea, a yo mí me escucho y digo aparece, como, de bueno, repente ya no está, de repente volvió y luego ya no está. Y así. pero es precisamente por eso, profe, porque el internet Sí, se va y vuelve y pues se... por el tema que es complicado el internet, por eso fue que yo dije, pues le subo todo a la plataforma de una vez y lo subí ayer. Quienes de verdad entraron a la plataforma y miraron lo que les subí. Yo, profe, yo ayer miré las Yo diapositivas, también, profe. los videos. Sí vieron que estaban los videos, de una vez los publiqué ayer porque Sí, dos videos, una de diapositivas y una de Word. sí, porque también también la plataforma está como molestando y me demoré casi todo el día publicándoles eso. Yo dije antes de mediodía, pero no la logré. Pero igual traté de subirle la información con Yo tiempo. vi la lectura de las diapositivas, el video no me di muy de cuenta, profe. Bueno, pero el video sirve como para aclarar todo lo del tema de las diapositivas. Les voy a colocar otro que tengo aquí. A ver, y espero que se vea bien. Uy, de Uribe. Conocido No, con el él es nombre el de doctor de la Money moneda. Doctor No, es o el Uribe. doctor Moneda de los Andes. La misión de Cameron consistió en una serie de propuestas de remodelación monetarios, bancarios y fiscales, la cual estuvieron conformadas por distintos colaboradores expertos en banca, contabilidad, organización tributaria y auditoría. Cameron actuó como consejero y asesor en varios países. A ese periplo se le conoció como la misión de Cameron y abarcó varios países como Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Misión de Cameron en Guatemala. En 1919, el gobierno de Estada Cabrera invitó al profesor Cameron para estudiar las condiciones monetarias del país y hacer las recomendaciones para emprender una nueva reforma. Y estas reformas, que fueron emprendidas, pusieron fin a la emisión monetaria desordenada de este país, la cual se crea el Banco Central de Guatemala y la Ley Monetaria de la República de Guatemala. Misión de Cameron en Colombia. En 1923, el presidente Ospina contrató a un grupo de expertos presididos por Cameron. Esta misión fue el estudio de la realidad económica, el contacto y discusión con cámaras de comercio y sociedades de agricultores, las cuales esta visita generaron y presentaron 10 proyectos de ley, las cuales 8 terminaron convirtiéndose en leyes. En 1931, Cameron realiza un segundo viaje a Colombia, la cual modificó la composición de la Junta Directiva del Banco de la República, y se creó el Banco de la República de Colombia, y también se crea la Contraloría General de la República de Colombia. Misión de Cameron en Ecuador. En junio de 1926, en la presidencia del Dr. Isidro Ayora, decreta el establecimiento de la Caja Central de Emisión y Amortización, institución de derecho privado constituida por los bancos de emisión y sujeta a la fiscalización del gobierno. En diciembre de 1926, llega al país una comisión de expertos financieros llamada la Comisión de Cameron, para realizar el estudio de las finanzas y otras ramas de la economía nacional ecuatoriana. El 10 de agosto de 1927 es inaugurado oficialmente el Banco Central,
en la presidencia del doctor Isidro Ayora. Siguiendo los consejos de la misión de Kemmerer, se decretó que el Banco Central del Ecuador debía exportar sucres para hacerlos reacuñar en la Casa de Filadelfia. Se dispuso que cada sucre debía tener un peso de 3,6 gramos de plata fina y un peso bruto de 5 gramos. En 1934, el gobierno concede el permiso al Banco Central para monedar solamente monedas de un sucre para contrarrestar la escasez de moneda. Ante la contradicción entre el valor intrínseco y el nominal, de las monedas se acuñaron solamente 100.000 sucres en la Casa de Filadelfia. La misión de Kemmerer en Perú fue convocada para solucionar el problema de la fuerte depreciación de la moneda peruana, sobre todo después del crack del 29. Así llegó al país Kemmerer a principios de 1931. Tras un cuatrimestre de duro trabajo de ese mismo año de 1931, la misión propuso 9 proyectos de ley y desarrolló 2 informes, tanto en materia fiscal como en monetaria. Uno de estos proyectos planteaba la creación del Banco Central de Reserva del Perú, con el objetivo de corregir las fallas, que según la misión Kemmerer tenía la ley que creó el Banco de Reserva. La misión de Kemmerer en Bolivia. En 1928, el gobierno de Hernando Siles decidió la contratación de un grupo de expertos extranjeros que integraban la misión de Kemmerer, con el objetivo de que colaboraran en la creación de diversas leyes, tanto en materia financiera y tributaria como aduanera. El 11 de julio de 1928, en el sistema financiero, la misión propuso 3 leyes que incidieron en su funcionamiento, ya que esto transformó en el Banco Central de la Nación Boliviana y la Ley General de Bancos. La misión de Kemmerer en Chile. El gobierno de Chile contrató la misión de consejeros financieros, que en su paso por el país entre julio y octubre de 1925 creó los proyectos de ley necesarios para reestructurar el sistema monetario y financiero. La creación del Banco Central de Chile y la promulgación de la Ley General de Bancos, a través de la cual se creó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. También se crea la Ley Orgánica del Presupuesto. Todo esto en el año de 1925. Listo, este era como para que tuvieran claridad de lo que hizo la misión Kemmerer en cada uno de los países en los que fue. No solamente hizo mejoras en la economía colombiana, sino a nivel latinoamericano fue muy importante porque mejoró y reguló todo lo que es el tema de la moneda en cada uno de los países. Bueno. ¿Se durmieron? No, profe. No, profe, No, ahí señora. estamos. Profe, o sea, prácticamente él fue el creador de todos los bancos centrales de aquí de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica. Él estuvo, todos los países Sandra me robó la idea. todos los países lo empezaron a llamar para mejorar el tema económico, porque las crisis no eran únicamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, por eso fue que él se hizo famoso, porque en todo lado, no solamente implementó el tema de los bancos y de organizar el dinero, sino gracias a él fueron creadas muchas leyes en diferentes países. William, ayúdame con la lectura de esta y me dices que entendiste.
¿Cómo, profe? Lee, lee esta diapositiva y nos dices qué entiendes de esta diapositiva. Bueno, evolución de 1982 a la actualidad. Bueno, Turbay se había endeudado y justo allí llegó a crisis de la deuda. Cuando Belisario entró ya estaba intervenido en el Banco Nacional y estábamos en plena crisis financiera. En octubre del 82 se nacionaliza el Banco del Estado. En el 83 se viene un banco en Colombia y los bancos grandes entraron en problemas. Un hecho importante de este periodo es la creación de Fogafín en 1985. Gracias a esta entidad, el gobierno puede oficializar el banco en Colombia. ¿Qué entendí? Ujú. Pues que Turbay se endeudó por la crisis y pues gracias a la creación del Fogafín en 1985, pues se pudieron crear las entidades. Se oficializó No, como tal ya el Banco de la República, sí. sí, Sí, dale. Carol, Señora, esta, ¿lo leo? sí. Listo. Dice, al comparar la crisis de 1982 y 1999, en 1982 funciona desde el Banco de la República. En 1999 la tarea la hace Fogafín. Profe, ¿quién es Fogafín? Qué pena. ¿Cómo así? ¿Nadie les ha hablado de eso? No, no lo he escuchado personalmente. No sé si mis compañeros sí. Sandra, sí. Señora, ¿Tú sí has escuchado el Fogafín? sí, señora. He visto las propagandas por la televisión. Todo el tiempo No, lo están nombrando por televisión. no estoy segura, pero creo que es o sea, los bancos, yo soy usuaria del banco, llevo mi ahorro al banco y el banco tiene que guardar una reserva en Fogafín por Sí. si llega a haber una quiebra, una crisis, esa reserva la tiene Fogafín para responderme por ese ahorro que tengo yo con ellos. Es como un seguro para los bancos. Sí, señora. ¿Listo? ¿Es como Sigue. un seguro Sí, como para un los seguro bancos? para Ah, los listo. bancos. Gracias. Y esos lo nombran todos los días en televisión, Profe, es que yo no veo televisión. en redes sociales, Ah, bueno, en eso los sí, videos no de he visto. YouTube. Creo que todos vemos videos en YouTube. En todo eso lo están nombrando todo el tiempo como para que uno sepa que el dinero siempre va a estar respaldado. La siguiente. Barco vivió la recuperación del sector financiero. En ese periodo se cerró la ventana del Banco de Bogotá a Luis Carlos Sarmiento, mientras que el Banco de Colombia siguió siendo del gobierno hasta 1994. Esto fue el tema que les dije ayer, que el banco empezó, primero era compartido y ya después la responsabilidad del banco era completamente del gobierno. El 99.9% de las acciones son del gobierno. Es, ¿quién me falta? Valeria. Mi amor. Anda, cielo. Señora, Hola, dime. Léeme esta ahí, por favor. ¿leo? ¿Sí? Dice, la apertura tuvo muchos aspectos positivos. Uno fue el reingreso de la banca extranjera. BVA compró el Banco Ganadero, Santander el Banco Comercial Antioqueño. Pasó lo de siempre. En un momento de auge se relajaron los criterios para prestar y luego cambió la tendencia. En ese contexto se cerró el crédito externo con la crisis asiática y a nivel del gasto era elevado. ¿Entendiste lo que leíste? Pues que, bueno, que la OEA la compró el Banco Ganadero y el Santander compró el Banco Comercial Antioqueño, ¿sí? Ujú. Y que siempre habían como criterios y pues cambió esto a un contexto y pues cerraron como los créditos
Y la crisis asiática y el nivel era elevado. Y La, el cri- nivel, la crisis asiática es debido a todos los productos que ellos sacan a un precio más asequible para todas las personas. Entonces, todo esto generó que hubiese crisis a nivel económico y a nivel mundial. O sea, eh, los bajos costos que ellos hacían hacía que los gastos, aquí todo fuera más elevado. ¿Listo? Los bancos siempre van a estar comprando uno a otro, entonces ayer por eso les hablamos que Bancafé ahora pertenecía a la vivienda, pero pues siempre tienen como la misma, van a seguir con lo inicial, la misma forma de trabajar, entonces va a ser como Bancafé, listo, propiedad de la vivienda, pero va a seguir beneficiando a los cafeteros. Lo del BBVA es del Banco Ganadero, pero siempre va a favorecer más a todos los que se dedican al tema agrícola, ¿vale? O sea, se podría decir que no pierden sus fundamentos, por No decirlo así, ¿no? pierden O su sea, sus razón, bases, exacto, sus porque bases. todos empiezan como en eso y pues así tienen que terminar. Igual siempre van a estar como a la venta por temas económicos y van a tener estos tipos de problemas, pero siempre el que los compran tienen que mantener el tema por el cual fueron creados. Holman, Señora, la siguiente. eh, lo más importante es que entran en... Espere, bro. Lo más importante es que entran en crisis las corporaciones de ahorro y vivienda, no la banca privada grande, golpeada desde 1982. Además, no teníamos flexibilidad con cambiaria para hacer el ajuste externo. Fue una gran decisión acabar con la banda cambiaria y permitirle al mercado funcionar. Pues, profe, pues digamos lo que yo entiendo es que digamos las corporaciones públicas siempre sufren una crisis, ¿sí me entienden? O sea, siempre se ven afectadas por algo, mientras pues, que la banca privada no. ¿Sí? O sea, todo lo que viene más a un Pero ámbito ahí privado. dice, la banca privada sí fue golpeada en el 82, que fue por ese tema que llamaron al señor en cuestión, del que hemos hablado toda la mañana. Bueno, profe, qué pena. Tranquilo, pero es como para que lo tengas en cuenta. ¿Qué Ok. más? Y dice que se permitió funcionar, o sea, me imagino yo que antes el mercado no era libremente, sí era regido por algunas normas o por algo, ¿sí? Entonces, que pues digamos, hubo, o sea, pues hubo ese cambio y le permitieron al mercado funcionar libremente y ya, ¿no? Era más regulado. Entonces, ¿se acuerdan que ayer yo les decía que inicialmente únicamente habían dos bancos? O sea, fueron los primeros bancos y ya después, gracias al funcionamiento libre, empezaron a surgir los nuevos bancos que ya fue, en inicio pues fueron el cafetero, el ganadero, pero pues ya al paso de los años, entonces cada vez hay más bancos que se supone ayudan a los colombianos con todo el tema económico de adquisición de créditos. ¿Listo? Y Sandra. Hay un elemento común en la crisis del 30, 80 y finales del 90. La entrada y posterior salida de los flujos de capital. Los flujos de capital determinan lo que pasa con la salud del sistema financiero. Lo absurdo es que muchos analistas colombianos se olvidan del sector internacional. Estamos mejor preparados para enfrentar malos momentos. La regulación financiera es moderna. El Banco de la República tiene mayor fortaleza técnica y no tenemos banca pública salvo por el Banco Agrario. ¿Qué le digo yo?
lo que sucedió de la crisis fue que hubo demasiada salida de dinero, demasiada salida de capital. Sí. Dice acá que los analistas colombianos se olvidaron del sector internacional. No, no sé a qué se puede referir ahí. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de los primeros dineros extranjeros que ingresaron, que fue lo de la venta del canal de Panamá? Ese dinero nunca lo tuvieron en cuenta en el sistema financiero. Entonces ahí habla de esa parte de que olvidaron los analistas. ¿A quién le suena? Si es a mí, el sector internacional. Y dice que, pero lo que yo tenía entendido es que al ser la venta, o sea, cuando indemnizaron a Colombia por la venta del canal de Panamá, ese dinero entró al Banco de la República. Ese dinero aún no estaba en el Banco de la República. Ese dinero, por el problema que hubo con ese dinero, fue que necesitaron organizar todo el tema monetario del país, porque el dinero de repente ya no estaba. Ah, ok. ¿Lo están viendo? No, profe, yo no veo nada. El último video que nos falta. Y este video que vamos a ver es el del encuentro por los 95 años de la misión que les conté. Cada 5 años hacen una reunión de este tipo para conmemorar todo los cambios con los que ayudó esta misión. ¿Listo? Ahí sí lo ven, ¿sí? Sí, señora. Del Banco de la República, señores codirectores del Banco de la República, señor superintendente financiero, señores exministros aquí presentes, señoras y señores. Es un gran gusto estar en esta sesión inicial de lo que promete será un gran evento, un evento que nos va a permitir recordar los importantísimos aportes que hizo a la institucionalidad económica del país el profesor Edwin Walker Kemmerer. Esta es una gran oportunidad para recordar el contexto, el momento del país en el que el profesor Kemmerer produjo sus recomendaciones. Recordemos que veníamos después de un siglo XIX lleno de inestabilidad económica, con muy pocos avances, producto de la gran conflictividad política. El país en el siglo XIX tuvo nada menos que 9 constituciones. Fue un país donde permanentemente se vivió una crisis comercial, una crisis financiera, que al filo del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tomó sus máximas proporciones con la Guerra de los 1000 días. En estos días recordábamos que en ese momento el país exportaba aproximadamente $300 millones al año,
la gran mayoría de esas exportaciones café, y esas exportaciones tuvieron una caída de proporciones similares a la que tuvimos que enfrentar a partir de este año 2014, cuando se cayeron los precios del petróleo, una caída de cerca del 50% en el valor de las exportaciones. El presidente Pedro Nel Ospina en ese momento, entendiendo la debilidad institucional del país, la crisis comercial, de balanza de pagos y la crisis financiera, el presidente Pedro Nel Ospina, un ingeniero formado en los Estados Unidos, entendió la necesidad de fortalecer el arreglo institucional y para eso buscó el acompañamiento, el asesoramiento de quien en ese momento era uno de los profesores emblemáticos de la Universidad de Princeton, el profesor Kemmerer, que vino acompañado de otros profesores. Normalmente se habla del profesor Kemmerer como si hubiera sido un trabajo individual, pero realmente lo que hizo el profesor Kemmerer fue liderar una comisión de expertos. De otra forma no se podría entender cómo produjo en tan poco tiempo recomendaciones tan importantes. Lo que se buscaba era consolidar la administración pública, consolidar el crédito y mejorar el funcionamiento del sistema financiero. Las recomendaciones fueron fundamentales para la organización económica e institucional del país. Con el paso de los años, las instituciones y los principios inspirados en dichas recomendaciones han ido experimentando cambios, todos muy importantes, para irlos adecuando a los tiempos, para ir acomodando esa institucionalidad a las necesidades del país. Pero la esencia de esa institucionalidad que recomendó el profesor Kremer y que se instauró en el país se ha mantenido inalterada por estos 95 años. Eso habla muy bien de la potencia de esas recomendaciones. Las recomendaciones se convirtieron en leyes y dieron origen a diversos organismos a través de los cuales se reestructuró la administración pública a nivel nacional. Las más importantes, la creación del Banco de la República, de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia Bancaria en su momento. ¿Cuáles fueron los proyectos de ley que después se materializaron? La ley del Banco de la República, que organizó el Banco Emisor, la ley sobre establecimientos financieros, por la cual se creó la Superintendencia Bancaria, la ley de timbre, que se recuerda menos, pero que organizó el funcionamiento de las aduanas e introdujo en la recaudación de rentas nacionales basadas en los ingresos. La ley sobre el impuesto de renta. Aquí muchos historiadores cometen una imprecisión porque le atribuyen el impuesto de renta al gobierno de Alfonso López Pumarejo, que se demoraría por lo menos una década más, hasta 1936. Esto organizó el recaudo tributario. La ley de la Contraloría, que transformó la antigua Corte de Cuentas en lo que hoy conocemos como la Contraloría General de la República. Y una muy importante, la ley sobre la fuerza restrictiva del... ¿Están? Señora, ¿Están viendo? sí señora. Presupuesto, que limitó las facultades del Parlamento para ordenar el gasto público, lo dejó como iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. El legado de la misión Kemmerer no se enmarca exclusivamente en las reformas hechas a partir de las recomendaciones propuestas, sino en el reconocimiento de establecer reglas de juego claras y de construir un andamiaje, una infraestructura institucional adecuada para el desarrollo económico del país. Es decir, instituciones sólidas, reglas de juego claras. En ese sentido, su mayor aporte ha sido el incorporar como un criterio para el manejo de las políticas públicas en Colombia la adopción de buenas prácticas, la preocupación permanente por ir mejorando esas instituciones y las políticas que de ellas emanan, y sobre todo comportamientos responsables por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrar las políticas públicas en un entorno estable y próspero. Esas
preocupaciones se han mantenido vigentes durante 95 años. La necesidad de cambio también es parte fundamental de este proceso de mejoramiento institucional. Por eso las instituciones han sufrido transformaciones. Un buen ejemplo es el Banco de la República, que se convirtió en un banco central independiente mediante la Constitución Política de 1991, convirtiéndose posteriormente en una institución cuyo manejo está orientado por el modelo de inflación objetivo, con tasa de cambio flexible. Qué importante para el país haber contado con ese bagaje institucional para experimentar esta crisis reciente de la caída de los precios del petróleo. Y también el haber dado un mandato preferencial a la búsqueda de la reducción y el control de la inflación. Con el paso de los años, el Banco de la República también ganó otras funciones, especialmente en materia crediticia y cambiaria, que han sido fundamentales para el país para asegurar su estabilidad macroeconómica. El ajuste institucional también se ha reflejado en leyes como la de responsabilidad fiscal, que han ido evaluando permanentemente las necesidades del Estado para mejorar su acción. Es decir, lo que surgió como un mandato emanado de las recomendaciones de la misión Kemmerer, mediante la promulgación de la ley de fuerza restrictiva del presupuesto, pues se ha ido desarrollando a través de los años con la creación de instrumentos muy importantes, como el marco fiscal de mediano plazo, que presentaremos este viernes. Establece el horizonte bajo el cual se debe guiar la política fiscal durante la siguiente década. O también la más recientemente adoptada ley de la regla fiscal. Todos estos son ajustes institucionales, pero inspirados en esos principios originales fundamentales. Y se mantiene vivo en el país ese espíritu que se instauró con la misión Kemmerer, que es el de una permanente colaboración entre los sectores académicos y los sectores de la administración pública. En muchos casos, acompañados de la asesoría y la cooperación internacional. Cada día menos, por cierto, cada día es más el talento nacional, el conocimiento de los académicos colombianos el que inspira esta colaboración entre los sectores académicos y de administración pública. Pero Colombia mantiene muy viva esa tradición de buscar adoptar las mejores prácticas a partir de recomendaciones de expertos. En ese sentido, yo quisiera destacar y agradecer las comisiones que le han dado un apoyo fundamental a la gestión y el manejo de la política económica durante estos últimos años. Comenzaría con la comisión que convocó el entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en el año 2007, que se denominó Comisión Independiente de Gasto Público. La lideró el exministro de Hacienda, Rodrigo Botero, participamos de ella varios de los aquí presentes. Fue una comisión que dio en muy corto tiempo unas recomendaciones sobre medidas de carácter fiscal para reducir el crecimiento del gasto público. Allí se hicieron recomendaciones como, por ejemplo, la venta de algunos activos estatales, entre ellos ISAGEN, para poder financiar programas como el de infraestructura. Esa recomendación se convirtió en una realidad con el paso de los tiempos, como ha ocurrido con todas estas comisiones de expertos. Allí también se dijo sobre la importancia del desmonte de los impuestos parafiscales para estimular la generación de empleo formal, cosa que afortunadamente también se llevó a cabo. En el año 2012, el Gobierno Nacional convocó una comisión que se denominó de infraestructura. Aquí están varios de los miembros de esa comisión de infraestructura. Menciono simplemente, entre otros, al doctor Armando Montenegro, al doctor Hugo Palacios, al doctor Guillermo Perry, a los doctores Jorge Pinzón y Martín Carrizosa. Lo que hizo esa comisión de infraestructura fue hacer unas recomendaciones que, si las evaluamos a la luz de lo que ha ocurrido hoy, se han adoptado prácticamente en su totalidad. La creación de la ANI, la creación de la Financiera de Desarrollo Nacional, el nuevo modelo para la promoción de asociaciones público-privadas,
para la construcción de infraestructura. Los términos de separación y división de los riesgos entre el privado y el público, en fin, una serie de recomendaciones, todas que han sido adoptadas por el gobierno. También destaco la comisión que sesionó a lo largo de todo el año 2015, la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Una comisión que vio frutos muy rápidamente, más rápidamente de lo que normalmente es el rezago natural entre el trabajo de una comisión y la adopción de medidas de política. Esa comisión, que entregó su informe al final del año 2015, dio las ideas fundamentales de la reforma tributaria estructural que se adoptó por ley de la República en el año 2016. Muchas de las recomendaciones de la comisión fueron adoptadas, entre ellas las relacionadas con el IVA, la reducción de la evasión mediante un nuevo régimen para las entidades sin ánimo de lucro, la reducción de exenciones, elementos tan importantes en esa reforma tributaria como todo lo relacionado a la reducción de mecanismos de evasión a través de jurisdicciones internacionales de baja tributación, o la penalización y creación del tipo penal asociado a la evasión del impuesto de renta y del IVA. El año pasado sesionó la Comisión de Gasto e Inversión Pública, también con personas muy distinguidas de la profesión, y sus recomendaciones fueron entregadas al cierre del año 2017. También una carta de navegación para los ajustes en materia de gasto que se requieren en el país. Con esto simplemente quiero subrayar, para tomar como referente algunas de las comisiones más recientes, que se ha mantenido esa tradición de buscar la experiencia de quienes han ocupado los cargos en la administración pública de mayor responsabilidad, el conocimiento académico de quienes ejercen la profesión y tienen la formación idónea y adecuada para orientar el manejo de la política pública basado en el trabajo de las investigaciones y en la evidencia. Y esa filosofía, ese espíritu, se ha ido consolidando con el paso de los años, y el país ha visto en esas comisiones un referente independiente, un referente objetivo, un referente que le permite orientar las políticas públicas. Otra comisión que también vale la pena subrayar en este andamiaje institucional más reciente es la que hizo las recomendaciones sobre la regla fiscal, una comisión que sesionó en el año 2010. Aquí está el exministro Eduardo Biesner, quien hizo parte de ella, con otros muy distinguidos economistas. También se convirtió en ley de la República en el año 2011 y ha sido la carta de navegación para el manejo fiscal de nuestro país en estos últimos años. Sin la ley de la regla fiscal, Colombia habría puesto en peligro no solo la credibilidad, la confianza de los inversionistas, sino su calificación de riesgo, de manera que este es otro gran aporte a la institucionalidad económica. El profesor Kemmerer nos dejó un gran legado, que son las instituciones que hoy celebramos, pero nos dejó una visión, esa visión de buscar el asesoramiento, el acompañamiento, el aporte de los sectores académicos en unión con la administración pública para producir recomendaciones que le han permitido al país pues fortalecer ese andamiaje en materia de institucionalidad económica. Hoy tenemos tres grandes pilares que son la esencia del manejo económico de Colombia y por supuesto de los resultados favorables que hemos tenido. El Banco Central Independiente, que persigue un modelo de inflación objetivo con tasa de cambio flexible. Uno puede trazar los orígenes de esa institucionalidad al profesor Kemmerer. El otro pilar fundamental es el de una adecuada regulación y supervisión financiera. Independiente, idónea, profesional, también se pueden trazar los orígenes al profesor Kemmerer. Reforzado recientemente, entre otras cosas, con nuestro ingreso a la OCDE, porque la OCDE con muy buen criterio dijo un estándar internacional es darle más independencia a la figura del superintendente, darle más autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que sea nombrado por un periodo de 4 años y que si a lo largo de esos 4 años, por cualquier razón, el presidente de la República quiere cambiar al superintendente financiero, lo tiene que hacer después de haberle hecho una motivación pública al país, de haber explicado por qué se va a hacer ese cambio. Ese es un blindaje, esa es una protección que tiene el superintendente financiero, que ahora no podrá ser cambiado o removido de su cargo simplemente porque el Ejecutivo esté en desacuerdo con alguna de las decisiones tomadas. Es decir,
volvemos a los orígenes de la superintendencia financiera, el profesor Kemmerer, y vamos reforzando toda esa institucionalidad con el conocimiento y las buenas prácticas, y en este caso la superintendencia, con las recomendaciones de la OCDE. Y la OCDE también dijo otra cosa muy importante, como lo había dicho ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su evaluación del sistema financiero colombiano. Dijo, el marco regulatorio del sistema financiero está incompleto en Colombia, porque no abarca, no cubre a las instituciones que son centrales en el manejo del sistema financiero, que son los conglomerados y particularmente las casas matrices, las holdings de esos conglomerados. El país había tratado muchas veces, infructuosamente, de ampliar el espectro de la regulación financiera y de la supervisión a incluir a los conglomerados, y no se había podido hacer. Esta vez lo logramos. El apoyo del ingreso a la OCDE fue un buen respaldo, fue un buen argumento. Y hoy podemos decir que tenemos un marco regulatorio que es de los mejores estándares internacionales porque están regulados y vigilados esos conglomerados financieros. Esos conglomerados financieros deben tener capital adecuado, sus decisiones de inversión deben ser evaluadas, sus estados financieros deben ser evaluados por la superintendencia financiera y sobre todo los riesgos que asumen los conglomerados financieros. Entonces también podemos hacer el recorrido y volver a la misión Kemmerer como el origen de esa regulación financiera. Y el tercer pilar de este andamiaje institucional económico colombiano es la sostenibilidad fiscal, expresada de manera muy concreta en la ley de la regla fiscal. También podemos decir que tiene ese punto de partida en la ley que estableció la autonomía del Ejecutivo y la restricción a los poderes del Legislativo en materia de iniciativa de gasto, que con el paso de los años se ha ido perfeccionando. El último elemento, haber incorporado a la Constitución como criterio la sostenibilidad fiscal, es decir, criterio a ser tenido en cuenta en todas las decisiones del Estado, y particularmente del Poder Judicial, las altas cortes, el criterio de sostenibilidad. Y el incidente de impacto fiscal, que es el instrumento, la herramienta que tiene el Ejecutivo, también el Procurador General de la Nación, para pedir la revisión de fallos en los casos en los que incumpla con ese principio de sostenibilidad, para modular o para moderar o para diferir en el tiempo el efecto de esos fallos. De manera que los tres pilares podemos hacer el nexo muy directo con las recomendaciones que hace 95 años tuvo un gran visionario que logró entender la realidad de Colombia del momento, las necesidades del país y adaptar el conocimiento, los estándares internacionales a esas necesidades. Eso no siempre es fácil, porque eso requiere un ejercicio de traducción, requiere un ejercicio de acoplamiento, de acomodar esas ideas a la realidad de un país, y es evidente que el profesor Kemmerer tuvo esa capacidad de poder dialogar de manera efectiva con las instancias políticas de ese momento en el país, porque de otra forma no se habrían adoptado esas reformas. Por eso celebro que el Banco de la República haya tomado la iniciativa de resaltar y destacar hoy ese legado que nos debe inspirar a todos para seguir trabajando en la construcción de ese marco de política económica con unas instituciones sólidas que son las que le han permitido a Colombia tener excelentes resultados. Sin esas instituciones, otra sería la realidad del país, otras habrían sido las consecuencias, por ejemplo, de este choque que tuvimos que enfrentar con la caída de nuestras exportaciones a partir del año 2014 y que afortunadamente para todos fue asimilado de manera ordenada, de manera fluida, sin traumatismos, es decir, ahorrándonos una recesión. Eso no es producto de las personas, eso no es producto de quienes en un momento u otro ejercen esos cargos de responsabilidad, es producto de las instituciones. Y el profesor Kemmerer tenía muy claro que el país requería fortalecer sus instituciones económicas. Muchas gracias. ¿Están? Obvio, profe, que tenemos que De pronto estar- ya se durmieron. ¿Sí saben qué es la OSD? No. ¿La qué, profe? ¿La qué? Lo que pasa es que el señor en todo el video nombró la OECD, pero no sé si ustedes saben qué es la OECD. La OECD es un órgano
o sea, es encargado de solucionar todas las diferencias que se encuentran en las diferentes, en las diferentes empresas, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. Yo conozco otra OSD. ¿Cuál? Es más para informática, que Ah, ok. es Supuse una que ibas a interfaz. decir eso. Pero no, en este tema él se estaba refiriendo a esta organización de solución de diferencias. Que el otro sí Pues es es más que informático, no. creo que hay dos OSD, ¿cierto? O Sí. sea, la OSD que estás queriendo decir es OSDE, ¿cierto? No, OSD, órgano de solución de diferencias. Y está la OSD informática, que es la que tú conoces. ¿Sí? Sí, profe, ya la Sí. encontré, aquí dice también lo mismo. Ve, yo conocía solo una. Dime. Que ya, o sea, es complicado cuando uno busca OSD porque aparece la que yo sé que es la de informática Ah, te y salen las dos. después aparece que es el órgano de solución de diferencias. Ah, sí lo buscaste como el órgano de solución de diferencias. Así aparece. Porque el señor en el video todo el tiempo nombra la OSD. Entonces yo dije, de pronto ellos están pensando en la parte informática y no tiene nada que ver con el tema. ¿Fue claro el video? Sí, señora. Si es por participación, ustedes sí, mal. Ujú. No les gusta mucho participar en la clase. Profe, nosotros sí participamos, solo es que nos haga preguntas. Pero es que la idea, si es se supone que el tema de hoy era como para socializarlo entre todos, una mesa redonda y ninguno habla. Pues profe, porque tal vez no conocemos mucho el tema, digamos, si no sabíamos que Pero, era una OSD. pero la lectura que les subí a la plataforma aclaraba varias cositas. Entonces, para que tengan en cuenta del Fogafín, porque como vi que no tenían en cuenta, entonces fue fundado en el año 1985, ténganlo por ahí porque eso lo pueden estar viendo más adelante si ya no lo han visto porque se me hace raro que no lo hayan visto. Entonces fue fundado en el año 1985 y fue con el ánimo de enfrentar toda la crisis financiera que estaba sufriendo Colombia en ese momento. Bueno, entonces empezaron a ver que habían crisis y no había como un soporte que le hiciera entender a las personas que sus ahorros estaban seguros. Entonces, que si pues llegaba a pasar cualquier cosa, entonces la gente iba a perder todos sus ahorros. Por eso fue que fue creado el Fogafín con el objetivo de contribuir en la estabilidad del sector financiero y por eso es que todas las instituciones financieras y todas las corporaciones de ahorro tienen que estar registrados en este fondo. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Estoy esperando los comentarios acerca del video. Les mostré 3 y no han comentado gran cosa. Igual quiere que hablemos, profe. El último, ¿Del último? sí, Críticas, no sé, lo qué que quieran. preguntamos. La idea es como hablar sobre. A mí me parece antes del video, pero hubo algo que me llamó la atención. En la anoté y evasión, la reducción y los mecanismos que utilizó. Se escucha así. Escuché evasión, no escuché nada más. ¿Quién escuchó algo más? Que, o sea, de todo el video me pareció interesante, pues la mayoría. Sin embargo, no anoté todo lo que él dijo porque hablaba muy rápido, Sí, pero hablaba mucho. demasiado. Entonces, lo que más
alcancé a notar, y bueno, me pareció importante, era cuando hablaba de la reducción de evasión, lo de la reducción como tal y los mecanismos que se deberían utilizar. Igual este video también, este no lo he montado en la plataforma porque como les conté ayer tenía problemas la plataforma, supongo que varios estaban subiendo información, entonces se lo subo ahorita, ¿vale? Cuando se acabe la clase, este último para que lo vuelvan a ver. Igual es como en resumen de todo lo que ya hemos hablado hoy, en resumen de los otros dos videos, o para que tengan en cuenta. Este encuentro lo realizaron en el 2018 y fue como para que mucha gente tuviera conocimiento de lo que hizo este señor en Colombia y cómo hizo que se organizara toda la situación financiera del país. William, ¿nos quieres decir algo? Hoy ninguno prendió la cámara. Profe, lo que yo entendí en el video es que ellos también vienen como tratando de llevar ese legado que el señor, ¿cómo es que se llama? Kemmerer, sí. Nos dejó en el país. Entonces lo que ellos tratan de buscar es como aplicar toda esa experiencia y el conocimiento, aplicarlo en la política pública y como ir avanzando poco a poco en todos los conocimientos que tienen, como ir aplicando en la política pública, ir avanzando en ese tema. Igual sí, pues desde la misión Kemmerer, bueno, con la segunda visita ya hubo muchas mejoras, pero seguimos viendo problemas en todo el sistema financiero, entonces son cosas que a medida del tiempo van mejorando, supuestamente, porque pues muchas veces no las vemos nosotras, pero a los empresarios sí les pueden estar funcionando. Profe, exactamente yo le iba a preguntar lo mismo. O sea, Dime. todo empieza por el señor Kemmerer, ¿sí? Sí. Pero sabemos que los estados no siempre son justos y no siempre van a una ideología, pues una ideología, o sea, digamos, un profesor nos decía que todo en la ideología es bonito, pero en la práctica es complicado y no lo hacen. Entonces, bueno, si el señor Kemmerer sacó pues todo como para que todo fuera bien, o sea, así como la ideología que fuera bonita y todo lo demás, porque los países son, digamos, los países con corrupción y, o sea, ¿cómo hacen para modificar eso? Es que el problema ya no es en cuanto a las instituciones como tal, sino el problema grave de todos los países, no solamente de Colombia, es el problema de corrupción, porque se supone que siempre van a haber como personas estudiando y mirando las opciones de que todo mejore, pero la corrupción es lo que no deja que el país salga de la crisis, y no solo sino a nivel Latinoamérica. Sí vimos que antes de todo el tema de la cuarentena y pandemia, todos los países estaban como abriendo los ojos a todos los grandes cambios que hemos tenido, pero preciso llegó esto y todo se congeló, pero se supone que el problema a nivel general ya es el tema de corrupción y eso sí, solucionarlo está como más Pues, complicado. profe, hay teorías respecto al COVID, Sí, que pero es la que usted dice, profe. O sea, justo hace un año todos los países estaban en protestas, en estaban incendios y cansados de demás. la corrupción, y de un momento a otro llegó un virus y callaron a las personas. Ya O todos sea, estamos. No, pero si ustedes ven, no las callaron, porque hace poco vimos que pasó en Estados Unidos y la gente hacía ya COVID, ¿no? Está pero, afuera y pero, está profe, protestando y está mirando cómo hace valer sus derechos. pero es el caso de Estados Unidos, era todo el mundo, Pero por y eso, si todo tú el ves mundo. como que si ya alguien reacciona, ¿tú no crees que es más fácil que el resto de los países lo hagan? No, en el caso de Colombia no. Ah, bueno, sí. Colombia es un país, no, o sea, hasta que no pase algo grave que le pasa dentro del país a uno, no despiertan. No, o sea, no despiertan, profe, porque digamos, listo, Estados Unidos lo está haciendo y uno dice, bueno, vamos, pero digamos nosotros que estamos estudiando, que estamos diciendo como, bueno, vamos a protestar, vamos a no dejarnos callar por el virus, porque pueda que sea verdad, pueda que no. Bueno, sí, eso Eh, tampoco lo sabemos. exacto, digamos lo que yo decía, yo no conozco a la primera persona muerta por COVID-19. Y qué casualidad que todas las enfermedades
o sea, se esfumaron y solo ahora toda la gente muere por COVID. O sea, se curó el cáncer, se curó todas las enfermedades, porque ya no, o sea, profe, antes decían, bueno, mueren tantas personas por cáncer, ahora ya no nombra ninguna enfermedad, sino solo el COVID. Ahora es difícil que nos atiendan en los centros de salud por otra cosa, la verdad. Profe, Pero sí, Exacto. eso no lo sabemos todavía, es qué tan cierto sea, pero igual hay que cuidarnos por si cualquier cosa. profe, pero lo que dice Holman es cierto, porque yo ya, o sea, yo decía lo mismo que Holman, yo no conozco casos del primero que se muera de COVID y toda esa vaina. Y un Pero vecino antes han conocido gente que se haya enfermado, ¿sí? ¿O tampoco? tampoco, en mi familia, nadie, no le pregunto a mi mamá. Yo sí, profe. Un familiar enfermo. Pues no vive cerca mío, vive aquí en Bogotá. Profe, Conocido compañeros que se contagiaron. Pero ay, ahora sí todos quieren hablar, háblenme de a uno. profe, lo mío es corto. Dime. Yo les había contado a mis, bueno, a Holman y a Valeria les había contado que un vecino aparentemente lo habían asesinado, pues Sí, por un dinero y antes habían dicho que se ahorcó. Y ahorita vino la policía hace como una semana y empezaban, pero a infiltrar, o sea, como infiltrados, a ofrecer dinero para que digan que se murió por COVID-19, sabiendo que el señor lo encontraron fue muerto, pero no tenía ninguna enfermedad, o sea, lo mataron. sí. Y pues la verdad estaban pagando acá en el barrio porque usted dijera que no, si le preguntan, el señor se murió de COVID-19 y pura mierda, pues. Qué pena la grosería. Tranquilo. William, ¿qué ibas a decir? Que yo conozco pues un compañero prácticamente que salió positivo en la prueba. Sí. Mandaron a refugiarse en los casadías, pero ya está trabajando otra vez. Pero Sí. entonces